Hola, volvemos con Calle 18. Nos encontramos con el doctor Humberto Grimaldo de la UNESCO y estamos conversando sobre responsabilidad social, en este caso universitaria, territorial y las distintas aristas que esto va generando para poder hacer cambios reales en la construcción social. Hemos pasado por diferentes subtemas dentro de la responsabilidad social y quería consultar a usted como miembro o integrante de la UNESCO respecto a la importancia de la relación que hay entre países en América Latina. En el caso nacional chileno, en el último tiempo es un tema para nosotros a nivel nacional, sobre todo en la región metropolitana, la llegada de muchos extranjeros en búsqueda de nuevas oportunidades. Cosas que, es un tema que si bien a lo largo de la historia el inmigrante y el emigrante es parte de nuestra vida, pero acá en Chile ha llegado mucho extranjero haitiano, venezolano, colombiano en busca de nuevas oportunidades, y en eso también la responsabilidad social tiene un rol bastante importante, un poco obvio también, ¿no? Pero cómo también abrir el desarrollo de la responsabilidad social en estas nuevas comunidades, porque no solamente la población más vulnerable nacional, sino que se extienda a un nuevo escenario que también es diferente de tratar. Hay también un tema de idioma, en un caso con la comunidad haitiana, por ejemplo. Desde la UNESCO, ¿cómo se ven las políticas para poder llegar y poder generar cambios que beneficien a esa población también, que finalmente también es población nacional? Va a pasar, en algún momento pasan a ser, muchos de ellos población nacional también, población chilena. Bueno, la UNESCO, como usted bien lo sabe, es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Yo pertenezco al sector de educación y al sector de educación superior, es decir, una educación superior que sea realmente transformadora de los entornos. Hay una coyuntura con respecto a lo que usted habla de la migración, que no es una migración que solamente la sufre América Latina, sino que ahora se está patentizando a nivel global. Y en eso nosotros, como latinoamericanos, cuando nos confrontamos con universidades europeas, por ejemplo, que no estaban acostumbradas a los flujos migratorios masivos y que precisamente los desplazados empiezan a tocar las puertas de las universidades europeas, digo que eso, las universidades europeas han comenzado a mirar la responsabilidad social como un tema acuciante, es decir, un tema que hay que pensar, porque esa reflexión en la que nosotros como latinoamericanos somos, digamos, más expertos y tenemos mayor experiencia al trabajo, ¿en qué consiste la migración o los desplazamientos humanos? Hay dos tipos de desplazamientos de vulnerables, pero también desplazamientos de cerebros, es decir, hay en las universidades latinoamericanas flujos migratorios que obedecen a cuestiones de calidad educativa, pero también hay flujos migratorios con respecto a la vulnerabilidad de ciertas poblaciones que buscan un mejor horizonte y una mejor calidad de vida. La universidad lo primero que tiene que hacer es estudios sobre esos flujos para poder intervenir las comunidades, ¿no? Intervenir las comunidades, pero también favorecer en esas comunidades los derechos, pero también los deberes. Las comunidades, por el hecho de ser desplazadas, tienen unos derechos, pero esos derechos tienen que estar de la mano, volvemos a nuestro tema inicial, de deberes. Una comunidad que se desplaza por buscar oportunidades tiene que de una u otra manera adaptarse al entorno en donde esa comunidad viene a formar parte, porque el desplazamiento, y ahí está precisamente el carácter educativo de la universidad como último eslabón de la educación, que además es educación básica, media y superior,
y partiendo de un principio unesquiano, que es un principio que siempre defendemos en la UNESCO. La educación es más cuestión de aprendizaje que de enseñanza. Y es un aprendizaje a lo largo de toda la vida. Yo estoy aprendiendo desde que nazco hasta que muero. Y la universidad no puede pensar que ya llegó a un nivel en donde no tiene nada que aprender. La universidad en este momento, con estas coyunturas que usted me presenta, está llamada a aprender de las comunidades vulnerables. Pero a aprender de las comunidades vulnerables, que en este caso también son refugiados, desplazados, migrantes, para transformarlos, pero también para hacerles ver que así como tienen ellos derechos, también tendrán que tener deberes. Porque si no se tienen deberes, una sociedad, y fíjese qué es lo que pasa con los derechos y los deberes. Yo cuando quiero solicitar mis derechos, soy muy reacio, soy contundente, ¿no? Es que yo tengo derecho a esto y derecho a lo otro, etcétera. Pero cuando le dicen, mire, usted por esos derechos tiene estos deberes, entonces el tema de los deberes empieza a ser como más laxo, ¿no? Claro, empieza a decir, más. no, pero es que mis deberes, si él cumple sus deberes, entonces yo cumplo también los míos, ¿no? Yo solamente cumplo los derechos, mis deberes, sí y solo si el otro también cumple los deberes. Entonces, los tejidos sociales, decía un pensador, los tejidos sociales se canceran cuando los deberes de los unos son los derechos de los otros. Y yo creo que la educación superior, que es una educación toda pública, porque una es gestión privada y otra es gestión pública, pero nosotros precisamente en la conferencia de Cartagena del año 2008 defendimos la educación como un bien público, no como un servicio académico comercial. Porque ¿qué ha pasado con la educación? Se ha vuelto como objeto de mercado y la responsabilidad social no puede ser un bien de mercado, sino un principio de educación, de economía solidaria, ¿no? Entonces, pero con respecto a la solidaridad tenemos que educarnos también. No hay, digamos, el gurú que nos dice qué es la solidaridad, sino que la solidaridad, la subsidiariedad son cuestiones que se construyen en el día a día, en el trato con la comunidad vulnerable. Y en esa construcción también, aprovechando de pasar ya de vuelta a Chile, actualmente está en boga un nuevo proyecto de ley que se está enviando al Congreso sobre ley de educación superior. La Universidad Tecnológica Metropolitana, en conjunto con las demás universidades del Estado, se envía este proyecto para fortalecer ese vínculo. Dentro de eso está, valga la redundancia, la vinculación con el medio como parte de poder aportar el fortalecimiento y la construcción social. Ya más o menos está clara la opinión respecto a la necesidad de generar esa construcción, pero también no puedo no preguntarle su opinión respecto a la crisis educacional que hay actualmente en Chile. Este proyecto de ley que se está enviando al Congreso para ser discutido tiene que ver con una respuesta social que viene desde hace varios años a demandas por una mejor calidad de la educación acá en Chile. Una mejor educación que acá justamente ese bien del que hablamos como derecho se está usurpando por parte del mercado. Y por eso también son las entidades más administrativas quienes solicitan que se reordene la ley, que se generen nuevos proyectos que permitan consolidar este derecho. Y en lo más extremo o en lo más profundo es poder llegar de una vez por todas a la educación gratuita para Chile, ya que hay un montón de jóvenes endeudados. Pero en el corto o mediano plazo, como UNESCO, ¿cuál es la visión de, más allá de que la educación es un derecho y no debe ser un bien de mercado? ¿Cuál es la postura que tiene usted como representante también de la UNESCO respecto a esta dualidad que existe en Chile de educación-mercado, educación estatal, a pesar de que la calidad debiera ser la misma y debiera ser alta, por supuesto? Claro, yo parto de un principio. La educación, como lo decía anteriormente, es educación de calidad. Sería un poco prematuro
y quizás arrogante de mi parte hablar de una ley que todavía no conozco, digamos, como en su profundidad. Pero hay una coyuntura. Hoy firmamos precisamente la coordinación de la zona 8, que es la última zona que estábamos en deuda de abrir la zona en Chile, precisamente para tratar estos temas que aquejan a las sociedades y a los estudiantes. Los estudiantes están llamados también a ser de una u otra manera partícipes de esta construcción social, ¿no? Yo creo que la coyuntura que se está dando es una coyuntura feliz para el observatorio, porque a partir del ejercicio que nosotros hagamos, conociendo la ley, conociendo el trabajo de las universidades, orientando un trabajo de benchmarking, porque usted benchmarking va a decir, bueno, pero está diciendo que vamos a renunciar a esa idea de mercado, pero está haciendo un ejercicio, es un estudio referencial comparado el que yo hago, para que las universidades, y además es un ejercicio voluntario, se convocan a todas las universidades para que las universidades de una u otra manera, con base en nuestra batería de indicadores, presenten sus desarrollos, presenten qué es lo que hacen en responsabilidad social y comencemos a compararnos, ¿no? Hay veces que uno cree que está haciendo cosas maravillosas, pero en la confrontación con los otros se da cuenta que eso que tan maravilloso pensaba que yo hacía, no lo es. Entonces, ustedes tienen una feliz oportunidad, que es una nueva ley. La verdadera responsabilidad social es la responsabilidad social que transforma, pero no puede ser una transformación reactiva, sino que tiene que ser una transformación constructiva, ¿no? Y las universidades de alta calidad, de gestión pública o gestión privada, más que ser reaccionarias, y yo creo que en eso está, digamos, el ejercicio, deben ser constructivas. Y el estudiante de hoy tiene que estar llamado precisamente a la construcción de un territorio especial. Y en las tendencias lo hemos visto claramente. La oferta académica en los entornos universitarios que rodean la universidad no siempre es lúdica, constructiva, sino lúdica, recreativa, sin más, ¿no? Entonces, que el estudiante también se comprometa paulatinamente en una responsabilidad, y de hecho los estudios de cultura juvenil que hacemos en el Orsal lo han demostrado, una simpatía del estudiante por los problemas sociales. Pero además una simpatía que debe ser, como se lo repito, activa, constructiva, ¿no? Constructiva, porque el buen intercambio de ideas tiene que ser un intercambio pausado, reflexivo, permitiendo que el otro, si no opina como yo, pueda expresarse y pueda decir lo que siente, pero sin agresión. La verdadera responsabilidad social, y nosotros que somos universitarios tenemos que dar ejemplo precisamente de eso, de un ejercicio de construcción por hacer un mundo mejor. Estamos llenos de problemas, entonces que la universidad sea un refugio de paz. Y lo que hace la UNESCO, el principal motivo de la UNESCO es ser generadora de paz y de espacios de paz. Pero esos espacios de paz son espacios donde el respeto por la diferencia se hace patente, se hace explícito, pero ese respeto por la diferencia, respeta la diferencia porque en la diferencia nos reconocemos como iguales, ¿no? Entonces, yo me auguro que con este trabajo que estamos haciendo, con estas instituciones que han aceptado la invitación de participar en esta zona 8 del Orsal, podamos construir una comunidad universitaria donde la educación superior transforma los entornos no solamente del estudiante que va a la universidad, sino el propio entorno del estudiante con su familia, con su barrio, con su casa. Y una vez que se amplía eso, fíjese que territorio tiene que ver con espacio constitutivo. Uno tiene que ser responsable de su propio cuerpo, es la primera responsabilidad.
pero no solamente con su cuerpo, sino con su habitación y con su hogar y con su casa, con su barrio, con su patria. Pero el territorio no solamente es espacio constitutivo, sino el territorio tiene que ver con el entorno, con lo que me rodea. En eso que nosotros defendemos en la UNESCO, ambientes culturales y ambientes naturales de construcción, pero el territorio también es límite, es frontera. ¿Hasta dónde llegan nuestros límites? ¿Hasta dónde llegan nuestras fronteras de conocimiento, ¿no? Y además que no caigamos en el hiperespecialismo, cada vez sé más de menos, pero además ese cada vez sé más de menos no transforma los entornos, ¿no? Que no se nos olviden los chilenos que pasan hambre, que no tienen techo, y que el estudiante universitario, precisamente desde su inteligencia, pero también desde su voluntad, es decir, desde lo que quiero y desde lo que entiendo, pueda transformar el entorno. Bueno, con esta interesante intervención del coordinador general del Observatorio de Responsabilidad Social para Latinoamérica y el Caribe de la UNESCO, vamos terminando con este Calle 18. Lo invito a dar unas últimas palabras de... Pues mira, Tania, y te voy a tratar del tú para quitarnos esta formalidad. Y primero que todo agradecerte y agradecer al rector Luis Pinto, que ha abierto las puertas de su casa para que podamos conversar. Te agradezco también a ti, porque el dinamismo juvenil precisamente es lo que transforma las sociedades, ¿no? Y una institución como la Universidad Tecnológica Metropolitana, que tiene estándares de alta calidad, debe ser, con las otras universidades de alta calidad, faros para que desde aquí se construya una responsabilidad social auténticamente chilena, pero también que desde Chile podamos dar ejemplo para América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Nos vemos en una próxima edición de Calle 18.